Nacido en Lima en 1978, Omar González Figueroa es historietista y comunicador social egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de su trayectoria también ha escrito y ganado concursos de cuentos, como el de las mil palabras de Caretas, donde obtiene una mención honrosa. Asimismo, en la historieta y en la animación, tiene algunos reconocimientos en el concurso de animación Flash Medilab y en el 10º concurso de historietas de la Católica. Y otro reconocimiento importante es el concurso de historietas Coscomic, que lo gana el año 2017. Así que estamos frente a una persona como Omar González, que no es nuevo en el trabajo del cómic, y por eso cuando llegamos, Omar, a Mortinato, nos alegra porque sentimos que estamos frente ya a una persona que domina el tema y el género. Cuéntame un poco, qué cosa es exactamente Mortinato. Yo siempre estoy en duda entre lo que es precisamente un cómic y una novela gráfica. ¿Tú cómo la consideras? Bueno, la novela gráfica generalmente es o debería ser una historia cerrada o semicerrada de largo aliento, ¿no? En cambio el cómic es una serie, ¿no? Es una historia contada episódicamente, episodio tras episodio, y que siempre tiene un continuará, ¿no? Siempre hay un viene después, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia básica entre una novela gráfica y un cómic. En cuanto a Mortinato, Mortinato surge de una manera bastante espontánea. La figura de él aparece en mi mente sin mucho propósito, digamos, en un principio. Hace muchos años, cuando estaba estudiando, y yo había un programa que daban en cable, que bueno, no creo que lo haya visto mucha gente. Era un microprograma que se llamaba El Niño Migraña. Y entonces, bueno, era una comedia absurda, duraba unos cuantos minutos. Y recuerdo que se comentaba con mis amigos del Niño Migraña, y tenía un compañero yo que un día apareció dibujando en su cuaderno con un lapicero de color tinta negra, unas bolitas negras, y decía que era el niño ninja. A raíz de eso es que a mí simplemente me surge en la cabeza la idea del niño muerto, ¿no? Y lo dibujé, más o menos casi el personaje que existe ahorita en cuanto a imagen. Lo dibujé y lo dejé ahí para guardado, ¿no? Durante años. Ya posteriormente, con la explosión de las redes sociales y todo eso, vi que mucha gente publicaba sus dibujitos en el Facebook, y yo pensé que yo también podía expresarme a través de eso, ¿no? Podía decir ciertas ideas mías con respecto a la sociedad y ese tipo de cosas. Me acordé del niño muerto que lo tenía ahí. Bueno, para esto hay que aclarar que antes que Mortinato empezó como el niño muerto, ¿no? Yo lo recordé que tenía el dibujito del niño muerto, y dije, bueno, con este personaje puedo empezar a sacar también algunas tiras y expresando algunas ideas mías. Y fue así que nace primero Mortinato, no como novela gráfica, no como historieta, sino como un tiras web, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empiezan a aparecer tiras web autoconclusivas en el Facebook, saqué mi fanpage y empecé a publicarlo. Sin embargo, yo siempre desde pequeño no he sido muy dado al dibujo. Desde niño, como muchos dibujantes, pues no, desde los 8, 9, 10, 12 años han dibujado en el colegio, siempre han sido reconocidos por el dibujo. Ese no ha sido mi caso. Pero sí, desde pequeño he sido de inventar historias. Siempre, inventar historias. Entonces, esa vocación, se podría decir, por inventar historias, me hizo pensar y sentir que el niño muerto no estaba completo en sus tiras autoconclusivas, sino que necesitaba un trasfondo, una historia, una explicación también de quién era, por qué era. Y fue así que empecé a crear otras tiras que ya se empezaban a unir, a entrelazar con otras, ¿no? Para crear una historia más grande. Y es por eso que Mortinato tiene historias episódicas, ¿no? De 4 viñetas, pero detrás de todo eso hay una historia más grande que lo junta todo, ¿no? Y bueno, fue así que conocí también a Carlos González, quien le gustó el personaje que estaba creando, y me dijo, tienes que ponerle un nombre.
Entonces pensando qué nombre podía ser el adecuado, es que aparece Mortinato, ¿no? Y es así como ya sale publicado, ¿no? Como Mortinato, el niño muerto. Efectivamente, Mortinato pues es un niño muerto, ¿no? Un niño muerto, una persona muerta que habita entre los vivos, es ya una suerte de tradición, ¿no? A lo largo de la literatura universal mundial, ¿no? Podemos hablar desde la Frankenstein, no sé, ¿no? Si nos podemos remontar algunos siglos atrás, llegar hasta la literatura zombie o novela zombie, ¿no? Hasta nuestros días este tema está en el cine, está también en el cómic, está en las novelas, etcétera. ¿Cuánto de esta tradición literaria hay en Mortinato? Bueno, empezaría aclarando de que Mortinato no sigue los códigos modernos de lo que es un zombie, ¿no? Bueno, actualmente estamos llenos de mucha producción, tanto en historietas, en libros, incluso en el cine y la televisión sobre zombies, ¿no? Pero él no sigue estos códigos. No hay nada de cerebros ni ese tipo de cosas. Lo que hace Mortinato es ser un pretexto para hablar desde un punto de vista algo fuera de la sociedad, ¿no? Un poquito tratar de verlo desde afuera. Es como en una, por ejemplo, bueno, cuando uno tiene una relación afectiva, romántica, a veces esta relación puede tener problemas, ¿no? Que uno no lo ve porque está metido ahí en la relación y de repente las personas que están afuera te pueden decir algo con respecto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y es por el hecho que yo elegí a Mortinato, es que como él es, digamos, un personaje aislado, diferente, no es un niño normal, está fuera de ahí y no está vivo, por decirlo así, a pesar de que está vivo pero no vivo. Entonces, un poquito es que está fuera de la sociedad y eso me permite a mí hacer reflexiones, verlo desde afuera. Y ese es el origen, el punto básico de su naturaleza de muerto viviente, ¿no? Okay. Sin buscar un camino del zombie sangriento o ese tipo de cosas, ¿no? No va por ahí, ¿no? Sin embargo, te das maña para ironizar mucho con respecto a nuestra sociedad. A mí me ha sorprendido mucho, pese a la intriga que hay en la historia, que es casi policial, si se puede decir de una manera, obviamente llevándolo al plano familiar, cómo ironizas con respecto de nuestra sociedad limeña actual, ¿no? Los problemas políticos inclusive están aquí, corrupción, ¿no? Problemas actuales que vivimos actualmente, y obviamente también el marco de la cotidianidad, ¿no? De lo que se vive en una familia peruana que pasa muchos problemas. Obviamente todo esto quizás en la primera parte de la historia y quizá un poquito más, ¿no? Porque ya luego, pasando a la mitad de la historia, ya entramos de lleno a la intriga. Pero ¿cómo así ocurre que la ironía social está presente en tu libro? Es muy difícil, ¿no? Porque una persona ve Mortinato, el niño muerto, siente que se va a enfrentar ante una historia de terror, que sí es también una historia de terror, pero de todas maneras tú consigues inocular esa ironía. ¿Eso es una cosa que ya venía pensada o ha sido parte de un poco de alargar la historia? ¿Cómo consigues eso? No, eso ha sido parte del proceso natural que ha tenido la creación del personaje. A un inicio, como te digo, cuando empecé a publicar las tiras, yo trataba de dar un punto de vista, pero me di cuenta que el punto de vista que yo iba planteando no era no era de enfrentarse mucho, no era un grito de esto es así, sino iba de una manera un poco sutil, ¿no? Y eso es digamos, fue algo que me salió de manera natural. Y es este proceso por capas, por decirlo así, en el que se va creando la historia, que le da la naturaleza de la que tú hablas, ¿no? Porque empieza tratando de dar ciertos puntos de vista, ciertas reflexiones sobre la sociedad. Después empieza a formarse una historia más grande detrás que tiene que ver con el misterio y, como tú dices, hasta un poco con lo policial, porque a mí siempre me han gustado las historias de misterio y me gustan autores de historieta que hacen este tipo de historias de misterio, de policiales, de un poco de investigación, de enigmas. Y entonces es esa manera como ha nacido, ¿no? Empieza tratando de decir algo sobre la sociedad
y después se cubre con esta historia de misterio más grande, ¿no? Y es eso que le da un poco esas doble capa o hasta tres capas que tiene la historia, ¿no? Mortinato, de alguna manera, entre comillas, resucita, ¿no? en un nicho, en un cementerio, y es adoptado rápidamente por una familia. Decía hace un momento que también hay un plano interesante de la cotidianidad de lo familiar. ¿Cuánto de tu vida personal, familiar, hay en este personaje y en lo que le ocurre a la familia? Porque es una familia normal, aparentemente, ¿no? Porque luego descubrimos que no. Uh-huh. Es una familia normal, con una papá, una mamá, una hija, un muchacho, y Mortinato ahí, revolucionándolo un poco esa tranquilidad aparente de la familia. ¿Hay parte de ti, de tu personalidad en Mortinato o en alguno de los personajes o en la familia, hablando ya de manera completa? Sí, sí. En cuanto a mi vida personal, yo diría que no hay mucho en el Mortinato, pero sí, obviamente hay de mi vida, que digamos, interior, ¿no? De mi vida, de mis pensamientos, de mi vida mental, por decirlo de alguna manera, sí hay bastante, ¿no? Por ejemplo, Mortinato conoce ahí esta nueva familia, conoce al niño Valentín, que se vuelve su mejor amigo. Valentín tiene parte de mí porque yo desde pequeño siempre he estado fabricando historias, y Valentín tiene algo de eso, ¿no? Tiene mucha imaginación, él siempre está pensando que es un pirata, que es un caballero, siempre está, o ve una película y después empieza a jugar sobre la película, ¿no? Yo de niño hacía eso, yo veía Indiana Jones, regresaba a mi casa, agarraba mis muñequitos y jugaba Indiana Jones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Valentín tiene ese lado mío, ¿no? Mortinato quizá tenga un poco el lado reflexivo, pero que ya no es tanto durante mi niñez, sino que viene ya cuando soy más adulto. Por ahí está Mortinato. La chica, la hermana mayor, Margot, un poco uso mis recuerdos de universitarios. Hay escenas en las que ella quiere salir a protestar a la plaza y ese tipo de cosas, ¿no? Y en cuanto a los padres, bueno, a mí me gusta leer bastante y si te fijas, el papá siempre está leyendo, ¿no? Muy rara vez está viendo televisión o algo, está sentado en su sillón con su libro, ¿no? Hay un poquito una imagen también de mí en eso, ¿no? Entonces sí, de todas maneras siempre toda obra tiene algo bastante de su autor, ¿no? El libro y la historia también sirve como pretexto o justificación para reflexionar acerca de la vida y de la muerte, ¿no? Es irónico, causa un poco de risa el hecho de que Mortinato reflexione acerca de su vida, pero a partir de la muerte, ¿no? Porque él sabe que está muerto. ¿Cuánto en lo personal te ha llevado también a ti como justificación el ir haciendo esta historia para reflexionar en esos aspectos, que son aspectos filosóficos? Todo puede estar dentro de un formato de historieta que puede parecer muy infantil, muy inocente, pero de todas maneras tú nos aproximas a hacer ese tipo de reflexiones, ¿no? ¿Por qué estamos en este planeta? ¿Por qué vivimos? ¿Qué significa la muerte? ¿Cuánta diferencia hay entre la vida y la muerte? En lo personal también has reflexionado acerca de eso. No sé si todo esto tú lo has plasmado en Mortinato o tienes preparado de repente este tipo de reflexiones para nuevos capítulos de Mortinato. Sí, bueno, este tipo de temas en cuanto a Mortinato se dan porque definitivamente más que vida y muerte, un tema que a mí me ha marcado siempre es acerca de por qué viene, cuál es tu vocación o tu lugar o tu posición en el mundo, ¿no? Si es que tienes una posición, ¿no? Porque también hay personas que dicen, no, tú has nacido para algo, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, uno nace y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces ambas posturas y los intermedios siempre han sido cosas sobre las que he pensado, reflexionado. Y Mortinato tiene de eso, ¿no? Porque él es un niño que no sabe quién es, ni está seguro de su lugar. Y durante el proceso de la historieta él trata de buscarlo, de saber eso, ¿no? Y eso está en mí, y eso es lo que yo lo voy reflejando ahí en la historieta, ¿no? Todas las personas que se dedican a la literatura, a la escultura, a la pintura, al dibujo, a la historieta, lo que sea, bueno, hay muchos, ¿no? Y no todos viven de eso, ¿no? Entonces yo creo que, y mi caso es eso, ¿no? O sea, a mí me gusta dibujar, me gusta hacer historias. Y yo digo, ¿qué tanto de esta vocación, de esta inclinación que tengo? He nacido con ella, pero yo no vivo de ella, ¿no? Yo tengo otro trabajo. Entonces,
a veces siempre he tenido, sobre todo cuando era más joven, ¿no? ¿Cuál es mi lugar? Yo debo solamente dedicarme a esto y nada más, pero a veces es posible o no es posible. Mi vocación está ahí, pero qué tan efectiva es para vivir en este mundo, de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso refleja Mortinato, ¿no? Buscar una posición o un lugar en el mundo. ¿Y crees que la historieta, en tu caso, es el mejor soporte para hacer ese tipo de reflexiones? Sé que también has obtenido una mención en un concurso de cuento. ¿Hasta dónde tu arte, tu trabajo se prolonga? Porque, mira, yo te pregunto esto porque yo también escribo y si a mí se me ocurre una idea o un personaje, simplemente me siento frente a la computadora y empiezo a escribir, ¿no? O sea, de frente me pongo frente a las letras, ¿no? Uh-huh. Pero tú tienes que imaginar tu historia, no solamente en letras, en palabras, sino también en imagen, ¿no? Yo siento en ese sentido de que la historieta, por ese lado, puede ser un arte un poco más complicado o complejo, no sé si decirlo de esa manera, porque tienes que pensar en función de palabras y en función de imágenes, ¿no? Buscar el mejor plano para cierto diálogo, etc. Eso no te complica un poco las cosas, porque también sé que haces cuento. ¿Cuánto hay de cierto en lo que digo? No sé. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, para contar una historia o para expresar una idea, yo creo que todo medio es válido, ¿no? Historieta, teatro, una sola pintura puede contar algo, ¿no? Porque justamente son esos, son medios para contar algo. Para mí lo más importante es la historia que se cuenta. Pero ¿qué pasa? En mi caso es que yo tengo varias historias, algunas un poco ya más desarrolladas, tengo otros personajes, y van surgiendo, generalmente aparecen buscando su propio camino. Me ha pasado muy poco que no he sabido, ¿esto lo dibujo o esto lo escribo? A veces yo me imagino las palabras, o sea, yo estoy pensando en una historia y estoy construyendo un párrafo, empiezo construyendo un párrafo en mi mente, ¿no? Uh-huh. Se despertó a tal hora y la luna era así o cualquier cosa. Y empieza así por párrafo y nace como cuento por sí solo, ¿no? Y empiezo a darle vueltas a la idea hasta que formo el cuento, lo empiezo a escribir. Igual en el caso de una historieta empieza con imágenes, ¿no? Una imagen así, una imagen acá y esto puede funcionar de esta manera. En pocos casos he dicho, bueno, también lo puedo hacer cuento, lo puedo escribir así, o es una historia muy larga, entonces mejor la escribo porque dibujar tanto es complicado. Entonces va encontrando su camino poco a poco cada uno de ellos. No he tenido en realidad un problema muy, muy grave en ese sentido, ¿no? O sea, tú preconcibes la historia ya como historieta o como literatura ya desde el principio. Sí, generalmente sí. En la mayoría de los casos sí. Ahora, a mí me ha gustado mucho, es una técnica bastante arriesgada. Ya hablemos de la técnica de la historia, ¿no? Tú lo habías mencionado hace un momento, el de presentar mini historias en 4 viñetas, ¿no? Que luego se suman a otras 4 viñetas posteriores y así sucesivamente. Y así vas armando ya toda la historia completa. Pero a mí me parece un poco arriesgado porque la siento un poco similar pero no necesariamente a, por ejemplo, lo que hace Kino con Mafalda, ¿no? Pero obviamente que Kino va saltando de cosa en cosa, de temas diferentes a otros. A veces une 2 o 3 historietas en un solo tema, pero ya luego salta otra cosa. En cambio, tú vas armando toda una novela o toda una historia completa, uh-huh, que es más arriesgado. Esta técnica aparece de pronto, es una técnica que ya la tenías preconcebida. ¿Cuál es la historia de la técnica que usas? Esa técnica tuvo que ejecutarse por necesidad, porque generalmente yo, como acabamos de decir hace un rato, yo cuando voy percibiendo una historia, ya sea como literatura o como historieta, siempre voy dando vueltas, voy formando en mi cabeza una estructura general, luego la planteo, la escribo y después empiezo a desarrollarla. El caso de Mortinato es especial, ¿no? Empieza, digamos, tanteando un poquito a ciegas, a ver qué va a pasar. Y entonces, una vez que yo ya me encuentro con el personaje ahí, con ciertas historias formadas, contadas, es que yo recién paso a empezar a tratar de estructurar todo, ¿no? Y bueno, felizmente la imaginación me dio para poder estructurarlo de una manera adecuada al menos, ¿no? Pero sí, como tú dices, es una técnica un poco arriesgada que no he usado mucho, es un caso especial en Mortinato, ¿no? El manejo de la intriga, el misterio que encierra esta historia que poco a poco vamos descubriendo
que hay una historia oscura y terrible detrás de esta familia que en apariencia es tan normal o tan común. ¿No tuviste un poco de, no sé, una suerte de resquemor el hecho de presentar a este padre tan malévolo? ¿No pensaste que de repente si esto lo leen los muchachos pueden un poco causar un trauma en ellos? Obviamente que Mortinato es una historia de terror, creo yo. De todas maneras, ¿cuál fue tu pensamiento respecto del planteamiento del padre como el antihéroe, como el malo de la historia? Uh-huh. Sí. Bueno, los padres en realidad, ¿no? Padre y madre, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Hubo un poquito de temor al principio, pero conversando con las personas que me han ayudado a sacar la historieta, me di cuenta que también es un tratamiento bastante suave, bastante... que digamos su aproximación es sutil, y los personajes en realidad estamos hablando de transmutaciones espirituales, ¿no? Uh-huh. No existe en realidad el terminar con la vida de alguien, ¿no? Sino, por ejemplo, hay un lugar que es el limbo en la historieta, y tenemos a los espíritus deambulando por estos ambientes imaginarios, y entonces todo eso forma un mundo en que los espíritus se pueden ir moviéndose incorpóreamente, saliendo, entrando, pero no necesariamente estamos hablando pues de un mundo real en el que se existe la muerte, la desaparición, extinción de las personas, ¿no? Entonces yo creo que sí entra de lo que es el terror, quizá un poquito macabro, pero no es algo realmente agresivo o totalmente negativo, ¿no? De todas maneras, yo siento una cuota de perversidad en estos padres, ¿no? Que tienen que encerrar a sus hijos, ¿no? Para hacer su cometido, ¿no? Eso de todas maneras, y los mismos personajes, las víctimas lo expresan, ¿no? O sea, no puedo creer que nuestros padres sean de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido está bien planteada tu historia, está bien planteada porque hay factor sorpresa, inclusive hay un giro, un quiebre en la historia, porque el padre parece una persona tan pasiva, ¿no? Inclusive en algún momento dice que él lo que hace al mirar por la ventana no es simplemente ver a la vecina, ¿no? Uh-huh. ¿no? Entonces todo nos parece tan normal, y de pronto este quiebre inesperado realmente levanta la historia. Yo sinceramente, Omar, te felicito. El final es abierto, ¿no? El final nos está anunciando la continuación de Mortinato. Sí, vamos a sacar, ya se está elaborando la historia para un segundo número, porque de todas maneras tiene que contestarse todas las preguntas, ¿no? Como te dije hace un rato, a mí me encantan las historias de misterio, pero me ha sucedido que he encontrado muchas historias decepcionantes porque al final no te explican. Exacto. Completamente, ¿no? Exacto. Yo no quiero que sea el caso de Mortinato, ¿no? Si bien se han resuelto cosas al final, han quedado algunos detalles pendientes que, bueno, se irán explicando en el siguiente número. Inclusive detalles con respecto de familias que también aparecen, ¿no? Dentro de... Yo creo que el mundo, el espacio, el universo, que es pequeño de todas maneras, pero de Mortinato, yo creo que, como tú bien lo dices, se puede ampliar. Muy bien, Omar, te felicito, y ojalá que la continuación de Mortinato salga muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Gracias.